quisiera ya empezar a hacer unas preguntas muy sencillas. Tengo, por ejemplo, una para que su merced para que vayamos entrando como en calor en la discusión. Sí, y es para que su merced nos cuente un poquito de cómo es eso de la formación auditiva. Así, grosso modo, algo muy bueno, la asignatura de formación auditiva en la Facultad de Artes de la Universidad Distrital es una materia que trabaja específicamente sobre la lectoescritura musical y la teoría musical. Entonces en la SAP se aborda de una manera que me parece muy integral y muy práctica, y es que pues, bueno, a través de melodías de piezas universales y también de piezas de transcripción de músicas colombianas y latinoamericanas se aprende el lenguaje musical y distintos contenidos pues, según el nivel. Entonces en el preparatorio hay 4 semestres y en carrera hay otros 4 semestres de formación auditiva. Muchas gracias. Con gusto. Bien, continuando con la presentación de los invitados, entonces tenemos al maestro Santiago Felipe Villota Moya. Él es estudiante del programa de música de también la Universidad Distrital Francisco José de Caldas, con charango como instrumento principal y con énfasis en interpretación instrumental. Se ha desempeñado como intérprete y compositor desde hace 11 años, centrando su práctica en la música andina suramericana. Ha sido docente sobre todo en contextos no formales. Es docente y director del grupo de proyección de la Escuela Raíces, una escuela que centra sus prácticas en la música andina amerindia, y docente del taller de música andina de la Uniminuto. En su práctica investigativa se destaca la interpretación, creación, composición y orquestación de 3 obras para instrumentación andina latinoamericana y orquesta de cuerdas frotadas, que presentó como requisito para optar por el título de maestro de artes musicales y tuvo una distinción meritoria. Bueno, en ella se destaca su trabajo etnográfico de las sonoridades, los contextos y el análisis formal de los roles instrumentales, no solo el análisis hermenéutico, sino a través de la interacción con otros músicos. Lo que él pudo desarrollar en este proyecto fue una apuesta de algo que yo le quiero preguntar a nuestro Santiago también para que nos describa a grosso modo cuál es la apuesta de esa forma de investigar que se denomina dentro de la Facultad de Artes interpretación-creación. Buenas tardes a todos. En la modalidad de interpretación-creación lo que busca es poder generar el proceso de trabajo de grado en un énfasis ya sea compositivo o netamente práctico en la interpretación como tal. En el trabajo que realicé fusioné los 2 énfasis y pues la apuesta era generar un proceso creativo, compositivo, en el cual se mezclaran, se unieran 2 escuelas, la tradicional y la de transmisión oral de la música andina latinoamericana y la de tradición, digamos que académica, por medio de la escritura musical y la orquestación. Entonces están esos 2 énfasis ahí, que es la creación como composición y la interpretación, ya que fui el charanguista del montaje. Ok, muchas gracias. Bueno, continuando con la presentación de los invitados, entonces tenemos también como invitado al maestro Yesir Miranda. El maestro Yesir Miranda Pineda es licenciado en Pedagogía Musical de la Universidad Pedagógica Nacional y magíster en Música con énfasis en Educación Musical de la Universidad Javeriana de Colombia. Se ha desempeñado como docente en contexto formal y no formal. Actualmente es docente de la Secretaría Distrital de Educación y la Universidad Distrital Francisco José de Caldas. Su trayectoria musical de más de 20 años le ha permitido estar en varias agrupaciones, recorriendo el territorio nacional, sobre todo interpretando música andina tradicional suramericana y músicas colombianas de la región Pacífico-Caribe. Se ha centrado en las músicas populares. Su trayectoria como investigador le ha permitido desarrollar un análisis formal de las MATs, que él lo denomina como música andina tradicional suramericana, si no me equivoco, ¿cierto? Ok. Las formas de organización y estructura de grupos musicales, producción, composición, educación, la educación también en un contexto no formal y convencional. Ya digamos que podremos hacer una ampliación de eso más adelante, esos contextos. Que está dentro de las prácticas musicales,
Sus producciones más destacadas son Caracterización del Grupo Andino Popular, la monografía para optar al título de licenciado, y Lógicas de apropiación de la música andina tradicional suramericana en los contextos de aprendizaje informal, no formal o formal, que fue su trabajo de grado para optar por el título de magíster. Entonces, bienvenido y muchas gracias por estar acá. A su merced también quisiera preguntarle para que entráramos en calor de la discusión, que nos dijera esa descripción de eso que su merced aborda tan fuertemente, y es el tema de las MATs, ¿qué son las MATs? Y también de pronto si nos puede hablar de esos contextos en donde ha podido desarrollar la práctica como docente en el área de música. Buenas tardes a todos. Pues cuando empecé a desarrollar el trabajo de investigación de la maestría, pues había como una pequeña no gran observación que se hacía sobre cómo denominar esas prácticas que estamos haciendo los grupos que se conocen como grupos andinos aquí en la ciudad de Bogotá. Entonces es necesario hacer una delimitación en su forma de referencia, ¿sí? Pues decir el término música andina, pues música andina es muy amplio, ¿sí? Entonces por eso dentro de la investigación se trató de delimitar ese término como música andina tradicional suramericana. Ese término delimita una zona, delimita una forma de interpretación al mencionarlo tradicional, porque pues es indudable que las manifestaciones musicales que se encuentran en nuestro país, en Sudamérica, específicamente lo que se está haciendo con el charango, con la quena, son de diversos tipos de manifestaciones. Por eso es importante que nosotros que estamos metidos en este cuento empecemos a tratar de hablar los términos de una manera clara, para que aparte de hacer la labor de divulgación con la música, también lo hagamos de una manera verbal, oral, ¿sí? Para formar público, porque pues me parece, pues, personalmente me parece genial este conversatorio, porque en muchos festivales pues se enfoca hacia la parte musical, dejando de un lado la parte digamos la parte textual, la parte teórica, y eso es muy importante, ¿sí? Es algo que debe estar para ayudar a formar los públicos, y la formación de públicos va a permitir pues, que obviamente el mundo de la práctica musical andina pues crezca. Entonces, muchas gracias. Bueno, y mi nombre es Alexis Chanagajeres, voy a moderar el conversatorio. La idea es que este es un espacio de charla, es un espacio que hemos propuesto con unos tópicos en particular, que ya los iremos decantando, y que van orientados por unas preguntas orientadoras, las cuales vamos a formular a nivel general, es decir, cualquiera de los panelistas puede responderla, y posteriormente, dada la posibilidad, vamos a hacer unas preguntas de precisión individuales. La idea es que va a haber una ronda primero como de las preguntas, y si ustedes también tienen alguna pregunta para hacer a los panelistas, bienvenida a esa pregunta al final, en el momento de cada uno de esos tópicos que vamos a ir tratando, ¿les parece? ¿Listo? Contamos con 1 hora y media más o menos de conversación, por lo tanto vamos a intentar abordar todos los temas de una manera concreta, pero también que sea sustancial. ¿Listo? Entonces, de entrada, el primer tema del tópico es, lo nominamos la música andina en Bogotá. Yo quería hacer como un paréntesis antes de abordarlo, y es que definitivamente esa necesidad de nominar las prácticas musicales pone también unas tensiones muy interesantes que podemos ir desarrollando. Es decir,
ahí podemos preguntarle las preguntas, podemos preguntarle las respuestas también de nuevo. Bien, entonces la pregunta orientadora para esta parte es: ¿qué prácticas sonoras, es decir, agrupaciones, procesos e investigaciones, conocen ustedes y consideran que han aportado significativamente en el desarrollo de la música andina, popular, amerindia en Bogotá? Es decir, a esta práctica que el maestro nomina más, que ya digamos que si ustedes han abordado, han intentado como nombrar de otra manera, pues sería bueno que las pusiéramos sobre la mesa. Repito la pregunta. Entonces, ¿qué prácticas sonoras, agrupaciones, procesos e investigaciones conoce usted y considera que han aportado significativamente en el desarrollo de la música andina, popular, amerindia en Bogotá? Yo voy a hablar desde mi experiencia. Para mí fue fundamental en el comienzo de mi trasegar con la música andina suramericana, que es como por lo regular yo la denomino, que está bien, cualquier delimitación en terminología me parece muy acertada la que propone Yesid. Para mí fue, por ejemplo, muy importante la agrupación Chirizapagua, que es una de las agrupaciones más antiguas de música andina suramericana, según sé, desde lo que he escuchado. Y pues a través de ellos, luego a mí me llegó un maestro al colegio, el maestro Edgar Josa Rosero, que él es pastuso, y empezó a mostrarme toda la gama de maravillosa música que hay en Perú, en Bolivia, en Chile, en Argentina. Y desde ahí, pues entonces fui conociendo más agrupaciones, como la agrupación Pachacamac, de Froilán City, que pues ellos vienen de Arequipa, Perú. También Taquizumac, creo que era una agrupación de esa época muy importante en el medio. Y a partir de ahí, ya poco a poco, pues fui conociendo más y más personas, pero creo que para mi desarrollo, esas tres agrupaciones que menciono fueron fundamentales aquí en Bogotá para como la divulgación de la música andina en distintos escenarios. De investigaciones, sí, la verdad, no tengo mucha idea, siempre he estado muy desde la práctica, a pesar del trasegar académico, pero siempre he estado muy desde la práctica musical directa. Bueno, pues digamos que en la retrospección, mirando cómo llega la música andina latinoamericana, directamente pues es la herencia nariñense. Somos de familia nariñense, de padre pastuso, y esas sonoridades pues digamos que ya son completamente naturales. Es todo el tiempo que uno va a tener contacto con una zampoña, una quena, un charango, y los referentes más importantes que son Intilimán, Quilapayún y ya Puertiplano, los Jarcas. Entonces ya nosotros, como los hijos de don Mauricio, nacimos acá en Bogotá, pero ya teníamos toda la sonoridad ahí de la música protesta también latinoamericana. Digamos que ya la práctica como tal surge en los colegios, en la formación escolar, donde casualmente y causalmente el maestro Yesid Miranda forma el grupo andino del colegio Cafán Santa Lucía, y es realmente ahí directamente donde entra la práctica musical. Entonces sí, también es un análisis que hay que hacer, como que esa labor tan significativa en un colegio, con niños que tal vez no sé, un promedio de 45, uno sea músico, y de ese uno que toque e interprete música latinoamericana, pues no sé, maestro, si ya había tenido un estudiante así, que se haya metido por esos cuentos, y pues que de ahí para allá, digamos que la trascendencia que tuvo el iniciar ahí la práctica musical andina, pues me llevó ya hoy en día a dedicarme completamente a estas músicas. Bueno, pues si vamos a revisar cómo ha evolucionado la práctica de estas músicas en la ciudad de Bogotá, pues debemos remitirnos pues también pues a lo que ha sucedido desde hace mucho tiempo, desde la Universidad Nacional con la conformación
de grupos como Chinzapagua, como Pichamana. Son grupos que se formaron teniendo una fuerte influencia de lo que ocurría en países como Chile, a partir de lo de la dictadura, pues que se empezaron a formar estos grupos como en voz de solidaridad a esas protestas que se estaban formando en los países que estaban sufriendo pues estas dificultades políticas. Entonces, a raíz de eso, en Bogotá empezaron a surgir estos grupos. Sus temáticas sociales, ¿sí? La música básicamente tiene un fuerte mensaje vocal, ¿sí? La canción andina como tal es muy importante y se empieza a visibilizar en la ciudad mediante las presentaciones de estos grupos. Posteriormente llega a la ciudad pues, personas pues, de otros países, como mencionaba Maestra Tatiana, pues llega de Perú, también llega del Ecuador, grupos pues, como Pachacamac, del Ecuador como Capari, de los Albalcando, pues fueron personas que trajeron su tradición de músicas tradicionales de Otavalo, San Juanitos, fuertes, y se empieza a visibilizar esta música en la calle, ¿sí? En la calle, donde el músico, pues como se ve en evidencia en Bolivia o en Perú, se hace en la calle y comparte su tradición musical. Eso empezó a suceder aquí también en Bogotá. Y a raíz de eso, pues yo fui una de las personas que pude visibilizar esas prácticas en la calle y fueron las que me motivaron a seguir ese tipo de práctica musical. Bueno, posteriormente, pues, como se empieza a hacer esa labor de divulgación de estas prácticas musicales, tanto en la calle como en la Universidad Nacional, todo empieza como a crecer. Esas prácticas musicales se fueron extendiendo a personas como Oscar Molina, que tiene un taller que se denomina Suati, de pronto ustedes algunos lo conocen. Él empezó también a hacer una labor muy importante, no solo de construcción de instrumentos tradicionales, sino también de escuela de formación. Empezó a reunir a los niños allá en Claret, a hacer su propuesta pedagógica, pues a partir de su conocimiento no formal, pero él estructuró un programa y de ahí empezó a formar la agrupación Suati, que también fue muy reconocida. Y a partir de ese desarrollo pues empezaron a iniciar las prácticas, vino el apoyo de las alcaldías locales en la ciudad, donde pues ya se empezaron a dar los espacios de participación, también a nivel distrital se empezaron a abrir las convocatorias podría decir hace 5 años, había una categoría en las convocatorias distritales de música andina, cosa que se perdió y yo quisiera que en este conversatorio pues pudiéramos dejar como conclusiones que eso se debe rescatar. No sé por qué se perdió eso, pero pues creo que nosotros como gestores de la cultura no debemos dejarnos de quitar esos espacios. Entonces esa era una categoría que estaba en Bogotá, que servía ¿para qué? Para que más grupos se vincularan en la difusión de este tipo de música. Entonces, a raíz de las convocatorias y los espacios que se empezaron a abrir en las alcaldías locales, se empezaron a conformar grupos locales, ¿sí? Estas prácticas pues, también se empezaron a desarrollar de una manera más amplia, lo que conocemos ahora, lo que conocimos, porque no sé tampoco por qué se terminó lo de la comunidad de zampoñas urbanas, que es, pues no sé si todavía está, pues hasta ahí. Salen en diferentes eventos como el marco de la protesta que se logró ayer, que fue masivo, fue de mucha alegría y mucha fuerza. Salieron ayer también, es un formato más pequeño, pero eso existe. Esa es la tarea de Julio Bonilla. Muy bien, pues han tenido paras, ¿no? Pues, han tenido paras, pues, porque cuando yo hice la investigación, pues estaban en el proceso de formación, de práctica, pero después no trabajaron más y hasta ahorita hace un momento están retomando otra vez.
Entonces, así es como se ha venido desarrollando la práctica musical, además de la apertura de las peñas acá en Bogotá. Eso es algo, pues, podemos decir, reciente también. Podríamos decir, hace más de 15 años no existía una peña, pero acá en la ciudad de Bogotá, pues, se instaló una peña que se llamó Inti Raymi, que fue un lugar de, yo digo que ese lugar impulsó a que se formaran las mejores agrupaciones acá en la ciudad de Bogotá, y que también en Bogotá dijeran, podemos rumbear con música que no es salsa ni merengue, sino podemos rumbear con música andina. Entonces, este espacio, pues, facilitó que los grupos tuvieran esa participación. Yo también fui partícipe de esas reuniones de pero la verdad, pues, que es un espacio, pues, donde la gente, pues, conoce, es un espacio de divulgación enorme. Y además de eso, pues, ahorita estamos hablando también, pues, de Alpamanda, que es una peña que está en el centro, que también está ejerciendo, pues, la misma labor. Personalmente, pues, creo que la labor de las peñas ha sido buena, pero, pues, creo que también se está desdibujando un poco hacia lo que le estamos dando a conocer a la gente sobre lo que es la música andina tradicional sudamericana, porque nos estamos enfatizando en un ritmo característico por la necesidad de la rumba, que pues sabemos que el saguaní, pues, es un ritmo muy pues, que permite la fiesta y la reunión, pero se está perdiendo el espacio para que otros grupos generen otro tipo de propuestas con otro tipo de aires, porque la música andina tiene muchos aires tradicionales. Y creo que, volviendo a lo positivo, Bogotá es una de las ciudades que permite que los grupos muestren esos diversos colores que tiene la música andina tradicional. Entonces, ese sería como el desarrollo que conozco de la música andina acá en la ciudad de Bogotá. Muchas gracias. Entonces, encerrando un poco todo lo que nos dijeron, entonces nos cuentan los grupos que surgieron más o menos como en la Universidad Nacional, es que los 70 más o menos, 80s. 74. 74, sí. Estaba nacido en esa época, entonces no sé. 74. Nos cuentan también por el lado de la influencia de grupos extranjeros, por el lado de la familia, que es absolutamente importante, Nariño, por ejemplo, y hacer una acotación que es importante generar ahí. Yo nombro 74 porque es que una de las cosas de las cuales no se habla en la música andina es también las personalidades que han venido a Bogotá, comenzando desde Víctor Jara, ¿sí? Rodolfo Valera, Grupo Alturas, o sea, una serie de grupos que posteriormente se fueron a Europa y fueron un boom para la música andina. Y también hay que crear una visión de qué es lo que ocurre en Europa con el movimiento de la música andina, ¿sí? Evidentemente hay mucha información al respecto, pero Bogotá se posaron, ¿sí? Ariel Ramírez, Félix Luna, que hacían el folclore argentino, que tenía también un viso de músicas latinoamericanas, argentinas, ¿sí? Que es música andina también. Perdona que yo haga como esa incrustación ahí. No, muchas gracias. La idea es que sea un conversatorio, definitivo. Entonces, igual hay una ronda de preguntas cuando concluyamos esta primera perdón ronda. que yo me haya... No, está bien la aclaración. Muchas gracias de todas maneras. Y bueno, para intentar terminar esta pequeña fase, tengo una pregunta para cada uno y muy puntual, quiero que muy concreto respondan con lo que tengan que responder. Entonces, maestra Tatiana, ¿cómo es el estado actual de las agrupaciones? ¿Qué elementos instrumentales, sonoros, estéticos han permitido el impacto que tienen estas músicas en la actualidad en esta ciudad? ¿Cuáles son las tensiones entre la música tradicional y la globalización comercial en la ciudad de Bogotá?
Bueno, la verdad es que decir algo muy concreto es difícil porque la variedad de posibilidades es tremendamente amplia. Hay grupos que hacen música muy tradicional, como los Capari, por ejemplo, los viejitos. El grupo Putumayo también hace música tradicional del sur de Colombia, muy tradicional. Pero también hay otros grupos como Hualca, por ejemplo, que son los hijos de los Capari, que hacen una fusión ya con instrumentos electrónicos y batería y en fin. Entonces siento que pues todos podemos coexistir y entre gustos no hay disgustos. Y eso justamente hace que pues hayan públicos variados para los distintos grupos. Hay quienes les gustará un poco más lo que es mucho más de raíz tradicional, a otros les gustará, especialmente a la juventud, creería yo, les llama mucho la atención las fusiones con la guitarra eléctrica, con el bajo, con la batería. Entonces, digamos que no puedo darte una perspectiva concreta porque es demasiado amplio en lo que vemos en la actualidad de los grupos en Bogotá. Es mi perspectiva al respecto. Muy bien, muchas gracias. Bueno, Santiago, ¿existe alguna intención de promover el trabajo en red, de funcionar en colectivo entre las agrupaciones que usted conoce actuales? Y la pregunta, para cerrarlo un poco, es ¿qué considera usted que se debe fortalecer para lograr un trabajo en red? Bueno, creo que esta es una iniciativa que empieza a sembrar esa red, a conformarla. Digamos que han habido esfuerzos y las conclusiones del conversatorio del día martes sobre génesis de la música andina en Bogotá, en el cual el maestro era panelista, nos daba a entender también la necesidad de trabajar en grupo, trabajar en equipo. Digamos que estamos muy aislados también por generaciones, pero también digamos que porque nos hemos individualizado, tal vez como grupos o como colectivos. Entonces Apoyas Urbanas es un lado, los de música andina pero que estudian en la academia son otro, y la vieja guardia es otra. Entonces creo que ahí es donde tal vez hemos fallado. También en la simple y llana participación del Círculo de Música Andina en Bogotá, un concierto que alguien promueva y pues que lastimosamente quedan muchas sillas vacías. Eso le pasa a todos los grupos. Bueno, a Putumayo no, porque salen por todos los hinchas. Pero creo que estas iniciativas nos agrupan a generaciones, nos agrupan a colectivos, agrupaciones, nos agrupan a diferentes perspectivas de la misma categoría de las MATs. Entonces hay que promoverlo y hay que vincularnos. Tal vez nosotros como organización del festival no buscamos encerrar esto, queremos es ampliarlo y ampliarlo de una forma en la que todos seamos vinculantes y la forma en la que todos podamos trabajar. Estos conversatorios ya han sido un gran encuentro, ya de vernos, de conocernos, de mirarnos. Esa es la forma que creo que hay que hacerlo. Si esperamos a que tal vez el Ministerio de Cultura organice una cosa de estas, o que el mismo de Artes nos ponga todos, o sea, nos vamos a quedar esperando y no va a pasar. Muchas gracias. Y por último, maestro, sí, esta pregunta es más bien como por el lado de la integración de esos grupos que usted distingue, que han cobrado relevancia en el desarrollo de las MATs acá en Bogotá. Y la verse de esta manera, hay unas sensibilidades que nos caracterizan como sujetos, ¿no? Al reunirnos como grupo se genera un ambiente intersensible, quizá que no pueda ser descrito con palabras, que carga de gran sentido la conformación grupal. La pregunta en concreto es: ¿usted conoce alguna experiencia grupal que le haya impactado, en la que haya identificado alguna sinergia destacable, como esa energía que está ahí, que permite que permanezcan los grupos unidos? Y sí, esa es la pregunta. Bueno, particularmente esta pregunta es especial porque fue algo que pude evidenciar en el estudio que hice en la maestría, porque pues mi trabajo de grado fue enfocado a ver cómo aprenden los músicos andinos en tres contextos de aprendizaje diferentes: uno en un contexto formal, otro en un contexto no formal y otro en otro contexto no informal. Y pues llegando a las conclusiones del estudio, en ningún momento yo podría decir
el aprendizaje de tal contexto es mejor que el otro o tiene más que el otro. Realmente en los tres contextos vi unas cosas muy valiosas sobre cómo se aprende la música andina. Y lo que, pues no sé, tal vez más adelante, si Dios permite, quisiera de pronto poder compartir eso que yo pude evidenciar para que cada contexto se pueda alimentar de esas cosas positivas que tiene el otro. Algo así como por encima. Ver, por ejemplo, en el grupo no formal, este tipo de grupo pues, lo tomé como muestra a la comunidad de santuarios urbanos. Ahí yo ingresé como un observador participante, es decir, que yo ingresé como músico. Tuve que quitar mi vestidura de músico, entrar a aprender, ¿sí? Aprender. Y fue algo muy, muy bonito porque fue ver precisamente lo que dice usted, la sinergia, el compartir, lo que se conoce como músicas comunitarias, donde todos son iguales, todos participan de igual forma, nadie es más que el otro, todos van aprendiendo del otro. Entonces es algo muy valioso que yo creo que hay que evidenciar. Y no solo en las prácticas tradicionales de la música andina tradicional, son formas, son pedagogías que aplican para otro tipo de músicas, para otro tipo de aprendizajes. Incluso me atrevería a decir que ni siquiera para el aprendizaje musical, para el aprendizaje de otros saberes. Son formas de aprender en grupo, formas de aprender por pares. Son formas de adecuar el conocimiento a los contextos. Entonces eso es algo muy importante. En cada contexto de aprendizaje el conocimiento se adapta, es adaptado, y ver cómo cada uno, cada grupo adapta ese conocimiento y cómo se va desarrollando es algo de verdad que tiene muy valioso cada uno de los grupos, y por eso esa sinergia sí la pude evidenciar de esa forma. No sé si puedo aportar algo respecto a la primera pregunta. Creo que sobre las formas como están tocando los grupos, pues yo creo que hay algo acá que está en juego, que es la palabra lo popular versus lo tradicional. Entonces yo creo que acá la música andina que se está desarrollando ahorita está siendo influenciada por lo popular. Cada grupo tiene diversos tipos de referentes. Ahorita en este momento por el internet, pues por videos, por montón, formas de tocar, lenguajes musicales. Eso pues hace que el que quiera iniciar su práctica musical esté muy influenciada por los medios, por lo que escucha, por lo que ve. Y es el afán en algunos grupos de volver, dar el paso de lo tradicional a lo popular. Entonces, como decía la maestra de Atena, pues entre gustos no hay disgustos, ¿sí? Son manifestaciones que se están dando. Pero lo que sí personalmente yo creo es que lo tradicional no puede desaparecer por el afán de convertir la música en algo popular. ¿Por qué? Porque se están evidenciando pues, la pérdida de algunos aprendizajes tradicionales. ¿Sí? De pronto para ahorita pues que hay cosas sorprendentes. Por ejemplo, ahorita hay en internet algo que se llama el siku virtual, donde usted coge y coloca pues el programa y pues usted empieza a circular pues, pero con los sonidos, con la máquina, una guía, con una guía, y se pierde ¿qué? Lo personal, ¿sí? Pues la práctica personal.
Entonces hay que ser muy cuidadosos, considero yo, con cómo se está evolucionando la música y cómo los grupos están transformando sus lenguajes musicales. También hay que decir que dentro de la forma musical como tal, hay formas musicales muy específicas. Por ejemplo, el sabanito tiene unas formas, tanto en su forma estructural como en forma armónica, y pues a veces los grupos, en el afán de proponer, de dar su propuesta, se saltan esas formas básicas que tienen las músicas tradicionales, que es válido porque cada grupo puede hacer su propuesta musical, pero hay que tener cuidado cuando yo estoy dejando de lado lo que corresponde a la tradición como tal, porque se me dibuja la música andina. O sea, yo no puedo decir un huayno 6 octavos, por decir algo así, un ejemplo descabellado, ¿sí? Entonces hay que tener cuidado con eso, me considero. Bueno, dándole trascendencia para llegar al siguiente tema, es relevante pensar en esos conocimientos que están en un marco académico y los conocimientos que están por fuera de la academia, que quizás sea un poco la necesidad de trabajar en las músicas tradicionales, un poco como recuperar esas otras formas de enseñanza que están también ahí, están ahí. Por lo tanto, hablo del siguiente tópico, el tema, que nominé de la práctica empírica a la academia, lo nominamos, perdón. Entonces, hablo con un epígrafe que dice de la siguiente manera: la música no es para oírla como hacen ustedes en la radio o en la grabadora. Ella es fuerza, ella se esconde en todas las cosas que hay en el mundo. Todas las cosas tienen música y color, cada una es distinta. Esta frase la recuperé de un texto que está en internet que se llama Mundos en Red, la cultura popular frente a retos del siglo XXI, y lo hizo un taita inga que se llama Manuel. Entonces, esa concepción de música nos permite como empezar a reflexionar en la práctica de esas otras formas de concebir la música, y por lo tanto entonces voy a hacer la abertura a la siguiente pregunta. ¿Existe por fuera de la academia un sinnúmero de prácticas sonoras y musicales que obedecen, por ejemplo, a las formas de existencia de comunidades afro, indígenas y étnicas con fines rituales, instrumentales, estéticos y políticos, e infortunadamente han cobrado un valor menor sobre las expresiones musicales occidentales? Pregunta: ¿qué valor tiene llevar a la academia los conocimientos otros, los de las comunidades, los que no pueden ser comprendidos en el marco disciplinar de la música? Bueno, yo creo, pues por cómo me llegó la música a mí, que primero fue de manera empírica, luego decidí entrar a la academia, y siento pues que la academia simplemente es una herramienta que nos permite divulgar información, organizar información, documentar información. Entonces, lo que creo yo es que es tremendamente valioso pues que esas otras expresiones por lo menos sean mencionadas. Ahora, a veces pasa con la documentación de las prácticas que como que generan como un congelamiento en un documento, y esas prácticas finalmente son muy flexibles y están en constante cambio. Entonces creo que desde esa perspectiva hay que tener mucho cuidado con la inclusión de lo que son las prácticas rituales indígenas, en fin, dentro de la academia, para no encapsularlas, porque pues finalmente desde su naturaleza de transformación van a tener una transformación y no podemos hablar de verdades absolutas. Pues de hecho no podemos hablar de verdades absolutas en ningún campo, ¿no? Porque todo en la vida es muy flexible. Entonces considero que es muy importante, sin embargo pues hay que tener cuidado con cómo se expresa en los documentos o cómo se expresa en una clase el estudio de esas músicas o de esas prácticas rituales ancestrales.
Bueno, creo que el conocimiento autóctono, el conocimiento propio específicamente de la música, hay que plantearlo y hay que estudiarlo directamente en su contexto original. A partir de eso, la academia lo que busca es tal vez acercar, más no puede llegar, digamos, que a dar una propiedad de ese conocimiento que nace y se fundamenta dentro de un contexto y una situación de comunidad particular, de creencias, de formación, de formas de entender incluso la misma vida. Entonces, en la música andina, pues ya el hecho de llamar la música andina, ya estamos haciendo un mestizaje de una cantidad de cosas impresionantes. Entonces ahí no, hay que tener la salvedad de no confundir música andina con música indígena o prácticas y saberes ancestrales. Digamos que la guitarra ya de por sí ya es fusión, eso era el charango, es ya un encuentro de mundos. Lo que hace la academia también es, digamos, que encontrar otras perspectivas a las cuales ya hoy en día, y nosotros y yo particularmente, ya digamos que pues nos relacionamos y trabajamos directamente en ese mestizaje. Entonces creo que la diferencia debe ser clara en un análisis ya de un estudio diferente. La academia permite acercarse, más no permite apropiar el saber. Creería yo que en cuanto a la música, si yo quiero estudiar, por ejemplo, lo que es la música de chirimías, la música de flautas caucanas, yo debo ir directamente allá, porque no va a ser lo mismo una conferencia de flauta caucana o de chirimía. O sea, si yo quiero realmente saber el contexto original, el contexto real, cómo se desenvuelve, qué prácticas se utilizan, de qué forma se manifiestan, para qué lo hacen y cuándo lo hacen, en fin, puedo leer un libro, pero ahí no va a estar el saber. Puedo ir a una conferencia, pero ahí no va a estar el saber original, ¿sí? Al que ya se remite la práctica real de su contexto original. Bueno, pues yo quiero compartirles que en este momento gran parte de las universidades que tienen facultad de música acá en la ciudad de Bogotá se están interesando por acercarse a la investigación de la música tradicional, de las músicas tradicionales. Ahí ya está esa motivación, ¿sí? Que antes ni siquiera se tenía en cuenta. Eso es algo muy importante, que hace que la música tradicional se esté abriendo más campo en el medio. Pero este tipo de acercamiento por ahora solo se ha quedado ahí en la parte de investigación, ¿sí? Falta más para que las facultades de música algún día pues, flexibilizaran más su currículo y ofrecieran para una carrera musical más música tradicional, más estudio de músicas tradicionales. Y yo creo que esa es la labor que podemos hacer nosotros, visibilizar que estas prácticas son muy valiosas, que tienen un valor musical y un valor pedagógico. Solo así podemos abrirnos ese espacio en la academia, que está todavía muy occidentalizado, y pues que pues, la música es algo muy democrático, ¿sí? Pero por años, muchos años, nos han colocado la ventana de la música occidental y dejando a un lado incluso nuestras propias músicas, ¿sí? Hasta ahora estamos iniciándolo con la música de nuestro país, pues las prácticas de la música colombiana, pero qué importante sería ir más allá, ¿sí? De esas prácticas, no solo tampoco lo colombiano, sino explorar precisamente lo que a nosotros nos gusta, las diversas manifestaciones musicales que hay a lo largo de Sudamérica. Creo que todos tendríamos derecho a conocer ese tipo de música, a conocerlo, a valorarlo, a apreciarlo. Y la academia debe ser un espacio facilitador de eso. Entonces,
¿Por qué? Porque pensar por ejemplo, esos festivales en Cartagena, hay festival donde se encamina solo, se sigue dando a la música occidental, a la música europea. Qué chévere podría ser que hiciera hay festival de música solo tradicional sudamericana o de solo música colombiana. ¿Por qué las entidades distritales todavía no le apuestan con un buen presupuesto a la música tradicional? Esa es una pregunta que debemos hacernos y cada uno de nosotros mirar cómo nosotros estamos ayudando para que eso se dé. Entonces, la academia debe ser un espacio donde facilite que la música tradicional se pueda compartir y evidenciar de mejor manera para toda la comunidad. De hecho, hay hip hop en el parque, hay de todo el parque, Andino, el Parque Luis. Y la primera vez que se haga debe ser en el Cerro Guardián, Cerro Tutelar. Queda bueno. Pero sí había, ¿sabes? Eso es lo que hablaba Yesida ahorita más temprano. Había una convocatoria específica para grupos andinos y era Andina al Parque en la Media Torta. Pero no sé por qué quitaron ese. Sí. Eso ocurrió cuando existió el Instituto Distrital de Cultura y Turismo. Yo fui gestor, fui pues, representante de música a nivel distrital y les cuento, es que ahí lo que ocurrió es que habían varias personas, o sea, dolientes. Estas cosas que manejan la institucionalidad es donde hay dolientes. Si hacemos una comparación de esas épocas, cuando se abarrotaba la Media Torta para ver las danzas y las músicas de música andina, posteriormente aquí nomás al lado del planetario, que era fuerte el movimiento, y ver lo que está ocurriendo ahora con la misma entidad, en este momento IDARTES, que todo tipo de evento puede tener una infraestructura especial, con sonoridad, con todo, que es más costoso los bienes y servicios que el público que está llegando a los lugares a hacer presencia de las actividades. Entonces es algo que hay que también mirar, ¿no? O sea, y hay que ir con mayor fortaleza a hacer una propuesta como dolientes. Y si somos dolientes, esto que está ocurriendo es el histórico de que sí se puede hacer. Yo creo que sí se puede hacer. No sé cómo, porque escuché a Julio Bonilla decir que desde la misma parte administrativa de la Secretaría de Cultura, Recreación y Deporte, los grupos, la gente más difícil para aglutinar y para manejar ha sido los músicos andinos. No sé qué pasa ahí, pero es increíble. Qué pena, yo me incluí. Sí, tramitando un poco para ir hacia el siguiente tema que nos convoca, voy a poner una pregunta para el que la quiera responder. Y es que, en efecto, o sea, en la ciudad de Bogotá han habido esfuerzos por tramitar tanto lo tradicional como lo que se ha venido desarrollando desde lo tradicional, en efecto. Y también se ha venido desarrollando el tema del desarrollo de una pedagogía musical, que digamos que pongo en tensión con el siguiente enunciado, y es: en la docencia musical existen referentes teóricos que han ayudado a desarrollar una pedagogía musical, a saber, Kodali, Dalcroze, Villains, Martenot, Orff, etc. ¿Músicos de dónde? Europeos. Entonces han desarrollado un trabajo, y eso es lo que, pues digamos que en la poca experiencia y hablando con la demás gente, he podido ver que como que han sido los referentes que a nosotros la academia nos ha entregado para que nosotros desarrollemos una mirada propia de la pedagogía musical. Pero es muy valioso que en este tipo de espacios pongamos también visibles a otras personas que inclusive no están en el contexto del conocimiento académico, están por fuera, que saben de la música y que definitivamente podrían desarrollar una mirada más situada
de una pedagogía, digámoslo, musical latinoamericana. Pueden enunciarlos, de pronto conocen alguna persona que trabaje pedagogías musicales, pero que digamos que no sea como tan de allá, que sea de acá y que valga la pena como enunciar. Por ejemplo, en el charango, por ejemplo, está el método que trabajan en la academia, que es el de Italo Pedrotti. Por ese lado, no sé qué conozcan, o si de pronto conocen algunos músicos que desarrollen ejercicios de pedagogía alternos en contextos no formales. Bueno, yo creo que viendo la experiencia que pude vivir en Sanfermes Urbanas, ahí podemos evidenciar ese tipo de docente que usted está mencionando, porque pues hay algo que pues, se conoce como la traducción del saber. La traducción del saber consiste en que un conocimiento se debe adaptar al contexto en el que se está gestionando, ¿sí? En el caso particular de Sanfermes Urbanas, pues las personas que van a participar ahí no son músicos, pero pues digamos van a tener su primera experiencia musical, no leen música, es la primera vez que van a tener el contacto con el instrumento. Entonces aquí vienen unas metodologías que pude visibilizar de estos guías, porque se denominan como guía en la comunidad. Un primer punto básico, por ejemplo, se facilita la exploración. Entonces se le da el instrumento al muchacho que va a empezar a participar, tome, empieza a jugar con el instrumento, conozca, hágalo sonar, sin ningún tipo de metodología de rigurosidad, sino la idea es que él se acerque al instrumento de una manera sin una rigurosidad teórica como tal. A partir de esa exploración viene la invitación a la práctica grupal. Entonces hay algo muy valioso en estos guías que son promotores de la práctica musical constante. O sea, yo aprendo tocando, y no tocando solo, aprendo tocando en grupo, todo el tiempo. Y el guía es el que anima a que cada participante se meta en el cuento. Hay tres acciones básicas que del estudiante que va a iniciar su proceso de formación hace, es observar, imitar, escuchar, observar e imitar. Son tres cosas básicas que hace cualquier participante que inicia el proceso, pero es motivado por los guías, ¿sí? Ver cómo, por ejemplo, ellos, esta traducción del saber que les comentaba, cómo se acomodan los saberes para que todos tengan acceso, es por ejemplo la parte de la notación, para seguir las notas musicales para el aprendizaje de una melodía. Pues como no saben leer, el maestro Julio incluso ha diseñado unas formas de escritura alternativa para que el estudiante pueda aprender de manera más rápida una melodía. Entonces ese tipo de aportes pedagógicos son los que son importantes poder visibilizar, como usted decía, que son docentes no que manejan una metodología formal como lo que dice Orff, pues, sino que son metodologías alternativas que han surgido a partir de ¿qué? De las necesidades que ocurren en el momento del aprendizaje. Ver también cómo el guía se convierte en un director. Cuando levanta la baqueta es el llamado para el italaque, entonces todos ya saben qué tienen que hacer,
las indicaciones corporales que da el guía. Es que es algo de verdad muy, muy valioso que creo que se puede evidenciar ahí. Los guías, por ejemplo, de santuarios urbanos son personas que deberían de estar acá compartiendo cómo enseñan. Gracias. La maestra Tatiana decía algo que creo que es la realidad de muchos de los que se han dedicado a hacer la música, sobre todo la música andina, y es que muchos parten de un conocimiento, de unas nociones, de la práctica empírica, ¿no? Y después hay un tránsito a la academia que alimenta, claro que sí, y posteriormente ya se combinan, ¿no? Yo quería preguntarle específicamente a Santiago, y es, pues si quieren responder ustedes también, es ¿cómo ha sido ese tránsito? ¿Usted lo vivió o conoce gente que lo haya vivido? ¿Qué puede decir de esos tránsitos? Bueno, yo creo que soy un afortunado de las dos escuelas. Yo creo que las dos aportan cosas muy, muy valiosas. Y el proceso empírico, la práctica instintiva y natural, a usted le da pues, el primer impulso. Esa práctica empírica empieza como un anhelo, realmente. Uno empieza a buscar, digamos que, la forma de aprender, pero llega a un punto en el que se estanca. Tal vez uno necesita ya una orientación. Esa orientación también llega de forma empírica, en mi caso personal, de un maestro empírico, de los maestros que había tenido hasta el momento, procesos de práctica directa. O sea, de práctica es toque, sígame, toque, sígame, toque. Y ahí uno desarrolla unas habilidades que le permiten a uno generar también algo que yo considero como que es la musicalidad natural. Esa musicalidad que nace en el entorno sin usted estar pensando tanto que es lo que está haciendo, sino simplemente instintiva e intuitivamente lo que uno va a hacer. Llega ya después la necesidad de seguir refinando ese camino y ya uno acude a un proceso de formación, ya podríamos llamarlo que académico, pero que en el caso de las músicas andinas latinoamericanas, pues lo llamaríamos académicos porque está dentro de un contexto formal, o dentro de una escuela o dentro de una institución, pero que la misma práctica sigue siendo tal vez ese sentido imitativo que se da en los contextos naturales, acompañado y complementado de materiales, por ejemplo, ya como la noción de nomenclatura escrita, como la partitura, como un método, como tal vez un orden o una rutina técnica de estudio. Entonces, en mi tránsito al principio fue muy difícil. No tuve, digamos, una entrada a la práctica académica fácil. Me costó bastante como que la práctica empírica pulir y reaprender nuevas técnicas que venía siendo de una forma intuitiva, pero que para lo que ya venía en un proceso académico estaban torpes, en un sentido, en una palabra que pueda definirlo. Ya con el tiempo, pues sin desistir, porque también creo que la academia hace desistir a mucho músico empírico, y también enfrentarse a un proceso formal ya de un maestro con un método, con un material específico, con la necesidad de aprender un lenguaje escrito, hace que mucho músico también rechace. Yo casi lo hago, afortunadamente no lo hice, pero sí fue un tránsito muy complicado. Las primeras etapas eran momentos ya en que yo ya no sabía si servía para eso, si me dedicaba a otra cosa, porque la academia me entraba muy duro, quería tocar pero no lo quería hacer de esa forma que me enseñaban, que no podía coordinar ya lo que había costado tanto tiempo en aprender y volverlo a quitar para volverlo a hacer de una forma ya diferente. Que eso con el tiempo ya toma mucho significado, que se vuelve en no perder ese aprendizaje empírico que desarrolla y despierta una intuición musical, más bien aportarle con la academia herramientas que lo que van a hacer es ayudar a pulir, ¿sí? A limpiar y a poder tener también una perspectiva mucho más amplia, ¿no? Una empiria, tanto solo en la empiria como tanto en la academia únicamente se queda con muy poquito. Tal vez nos faltan otras escuelas, no sé cuáles más hayan, pero las dos que he podido vivenciar son definitivamente complementarias y muy valiosas entre sí.
maestra Tatiana, para concluir esta ronda y abrir un espacio para preguntas, quisiera preguntarle a su merced cómo ha sido esa experiencia docente para trabajar quizá con personas que no han estado tan familiarizadas con el lenguaje musical. ¿Es posible de pronto, cómo ha sido el trabajo, por ejemplo, con la escucha? Hablando, yo le pregunto ahorita por, ¿cómo es la cátedra que escucha? Formación auditiva. Formación auditiva. ¿Cómo ha sido esa formación auditiva de esas otras personas que no tienen el oído ya tan desarrollado? ¿Es posible de pronto que hayan otras formas de escucha? Sí, básicamente. Bueno, mira, primero te hablo desde mi experiencia, que fue similar a la de Santi, a la final. Yo también empecé empíricamente y por invitación y hay que hacer esto, toque conmigo, hágale, bueno, en fin. Luego llego a la SAP y para mí es como un golpe contra la pared, porque fue realmente complicado al comienzo también para mí. Sin embargo, empecé a tomarle amor a las herramientas y luego para mí empezó un fluir magnífico porque pude hacer una articulación entre los dos mundos. Y en ese aprendizaje siento que desde esa articulación es como yo abordo pedagógicamente luego la enseñanza, porque además entiendo que todos venimos de un contexto muy similar cuando llegamos a estudiar, no sé, charango en la Academia Luisa Calvo, por ejemplo. Entonces, digamos que yo dicto clases en diferentes contextos. En la Academia Luisa Calvo, por ejemplo, es un contexto no formal. Allí te llegan personas de ceros. De hecho, me ha llegado gente que ni siquiera hace música andina, solo vio un video de charango y le gustó y quiso estudiar charango. He tenido ese tipo de casos y pues te llegan en diversidad de condición. Entonces, a esas personas, por ejemplo, las invito siempre a estar escuchando mucha música, pero a la vez, en paralelo, les doy una formación técnica muy rigurosa. Bueno, tú sabes. Entonces, digamos que combino los dos mundos de esa manera, ¿no? Y cuando ya hay como un tiempo de maduración desde la escucha y desde lo técnico, como que empieza a fluir un poco la música de una manera más tranquila. Entonces, la escucha se puede vislumbrar de diferentes formas, ¿no? Puede haber una escucha muy técnica en donde podamos hablar de la forma, de la armonía, de los melotipos, de la escalística, muy técnica, musical, pero también con ellos los invito a hacer una escucha un poco más desde lo kinestésico, desde la sensación física o emocional que les puede generar algún ritmo, algún acorde, bueno, qué sé yo, pero desde lo kinestésico me funciona muy bien. Ahora ya cuando el estudiante ya tiene un bagaje y llega con experiencia, entonces ya se asume de manera diferente, ¿no? Ya dependiendo de qué tan bien llegue técnicamente. Mira, un parámetro que me llega mucho es personas que ya tienen experiencia con la música de años empíricamente, pero me llegan con la técnica hecha un desastre. Entonces, pues digamos que esa falta de trabajo técnico ha hecho que lleguen a un punto de estancamiento en su práctica instrumental y por eso llegan a la academia. Entonces ahí, como le pasó a Santi, viene el dolor del desaprender y reaprender de nuevo, que vale la pena totalmente. Miren los resultados que se vislumbran ahora en este presente. Entonces ahí, sí, como yo ya sé que tienen el desarrollo musical y como ya sé que tienen la pasión y tienen la práctica de escucha, me centro un poco más en el trabajo técnico. Ahora, hablando desde lo pedagógico, yo no estudié pedagogía. Eso es algo muy importante que quería hacer mención. Entonces, por ejemplo, yo no conozco ni el método Kodali, ni el ORF, nada de eso. Yo aprendí en la SAP y desde ese aprender de las diversas formas de los maestros que me dictaron clase, aprendí técnicas de aproximación pedagógica, o también aprendí cosas que jamás querría aplicar en mi pedagogía. Eso puede suceder, ¿no? Entonces, digamos que yo particularmente siento que soy una docente muy empírica y
como doy clases personalizadas a los charanguistas, por ejemplo, casi que cada clase es un mundo, porque todos me llegan con características muy particulares. Entonces siempre hay que buscar estrategias en cada uno de los procesos por aparte. Esa es mi experiencia. Muchas gracias. Pues entonces vamos a cerrar este primer ciclo. Ya de por sí lo que queda es abordar un poco los temas de los lugares en donde se han desarrollado estas prácticas con las MATs y con la docencia de la música andina. Pero entonces vamos a abrir el espacio para que los que quieran elaboremos quizá 3 preguntas abiertas, cerradas, como quieran, dirigidas a cualquiera de los panelistas, y continuamos. Si no las hay, continuamos. 1, ¿tú vas a preguntar? Sí. 2, ¿alguien más va a preguntar? Y 3. Bueno, yo quería hablar un poco sobre el sentido de valor. El sentido de valor que le damos no solo a las cosas, sino a todo lo que nos rodea, ¿no? Digamos que yo empecé con la música hace como 15 años, 10 años, y en un momento donde me enamoré también de la música latinoamericana, también empecé desde lo empírico con la música latinoamericana y empecé a inmiscuirme con ritmos que ya venía desde antes trabajando. Me gustaba mucho el punk, el rock, el reggae, el funk, el ska, y yo dije, pues bueno, vamos a hacerlo, ¿sí? E incluía esos ritmos con la música latinoamericana. Pasé por una etapa en donde no nos querían porque para muchos estábamos dañando la música latinoamericana, ¿sí? Mi pregunta puntual es, ¿existe sentido de valor respecto a cuando algo pierde valor? En algún momento yo decía, bueno, hay mucha gente que no conoce la música latinoamericana, pero cuando van a nuestros conciertos la conocen, y es muy posible que a partir de eso muchos decidieron adentrarse y explorar y encontrar que había una variedad grandísima. Hoy en día, tal vez cuando hablaban en otras de las charlas de por qué la música latinoamericana no trasciende a otros espacios y por qué no llena escenarios como antes, es posible que tal vez nos hayamos preguntado, igual que pasa en pedagogía, ¿no? Yo tengo maestría y un doctorado en pedagogía, y yo decía, bueno, no todos aprendemos igual, pero estamos aplicando las mismas herramientas que aplicábamos hace 10, 20, 30, 40 años, pero queremos que los resultados sean diferentes, ¿sí? Entonces, a lo que voy es, ¿creen que pierde sentido de valor, o si algún grupo o los jóvenes de ahora deciden coger la música latinoamericana y de pronto acoplarla a sus dinámicas, sus contextos que son totalmente diferentes, ¿sí? Y que esto mismo sucederá en 20, 30 años, ¿no? Los que están haciendo este nuevo tipo de fusiones dentro de 30 o 40 años van a decir, no, ¿qué están haciendo? ¿Sí? Están cambiando todo lo que hemos venido trabajando por muchos años, y eso pasa con todo, ¿no? No solo con la música, ¿sí? Pasa con absolutamente cualquier saber, ¿no? Y retomando un poco las palabras que decía la maestra Tatiana, ¿no? No existe verdad absoluta, ¿no? Solo decía Platón, decía Aristóteles, ¿no? La belleza del saber está, que es cambiante, y nuestros mundos de vida son tan diferentes que no permite decir que eso, ¿no? Que no hay una verdad absoluta. Entonces repito la pregunta, ¿creen ustedes que pierde el sentido de valor que un joven o que alguien decida tomar eso, hacer cambios y mostrarlo? Porque dentro de mi saber personal y dentro de lo que siento, yo digo, la música es amor. Si me hace sentir algo, pues ¿por qué no lo hago? ¿Sí? Y por muchas cosas creería que muchas personas también dicen, yo no lo hago porque no está bien, no es moral, no es éticamente correcto, porque estoy dañando una tradición, ¿sí? ¿Pierde valor o al contrario están rescatando, están sumando a? Bueno, con respecto a lo que dices, estoy totalmente de acuerdo en esa variabilidad que hay y toda la gama de posibilidades que tenemos de sentires y de expresión musical, no solo en la música andina suramericana, sino en cualquier tipo de música y también expresión artística. A mí me parece que es muy importante, más allá de si es correcto o incorrecto, porque creo que no podemos hablar en esos términos, o la valoración que pueda tener
porque creo que la valoración, si tú vas y le dices a alguien muy tradicionalista, ve valor en lo que yo estoy haciendo y lo mezclas con funk y con rock y en fin, te va a decir, ¿qué le pasa a usted que está haciendo? Y si ves a alguien que, pues, que tiene una mente más abierta en ese sentido o que le gusta la fusión, en fin, pues va a decirte lo contrario. Lo que yo podría decir al respecto, que me parece importante, es que al público hay que informarlo bien. Es decir, si tú vas a hacer una fusión, estamos tomando el aire de huayno de tal región del Perú y la estamos mezclando con este elemento tal, pero que no digas, es que esto es un huayno y suena otra cosa. Eso sí me parece una irresponsabilidad, digamos. Pero creo que cualquier expresión musical a partir de las músicas andinas es válida, y ya ahí entraría el asunto de los gustos. Es mi percepción al respecto. Sí, solo para abordar, estoy totalmente de acuerdo con la maestra Tatiana. No podemos entrar acá en la disputa de no, es que lo tradicional sí se debe tocar y lo popular sí se debe tocar o no. No, la música es democrática. Usted la presenta como usted quiera y hay públicos que la reciben de esa forma. ¿El lío cuál es? Que yo sea responsable en cómo me voy a referir al tipo de música que estoy dando. Lo que dice la maestra Tatiana, si yo digo estoy haciendo una fusión de huayno con algo, no sé, otro ritmo, yo debo sentir que ahí está lo del huayno, ¿sí? Que ahí está, porque no puedo decir, no es un huayno, pero resulta que de dónde está el huayno, que no haya nada de huayno, entonces no es un huayno, es una propuesta musical personal. Y solo para terminar, personalmente voy a dar un chasco que me pasó al respecto. En una convocatoria acá distrital, había una convocatoria de música andina tradicional. Pero por eso la importancia de manejar los términos, los lenguajes. Y yo estaba en el boom de hacer mi propuesta musical con batería, experimentando armonías. Pero resulta que pues, cuando me presenté a la convocatoria con el grupo, considero que hicimos un buen trabajo. Pensé que íbamos a clasificar y quedamos de últimos. Pues fue algo impactante para mí, pues, porque pues, tampoco, no creo que la música haya sido tan terrible para quedar de últimos. Sin embargo, pedí pues como la aclaración de las dinámicas de clasificación, y el jurado me dijo, ¿usted leyó bien cómo era la convocatoria? Acá decía que era música tradicional andina suramericana, no nuevas propuestas de músicas andinas. Entonces, pues ante ese argumento, pues no sé, nada que hacer, ¿sí? Por eso es la importancia de tener muy claro las terminologías. ¿Listo? Número 2. Muchas gracias. Yo abordaría desde este punto de vista, ya que tú das pie a decirles, yo fui jurado de Tatiana en el 2006 en el Banco de la República para jóvenes intérpretes. Cuando estabas joven y cuando igual éramos como 4 o 5 jurados. Pero mira, yo podría decir que en este momento, y agradeciendo además ese reconocimiento por Chimisapagua, que fue un proyecto muy alocado, muy desordenado, que dejó pues unas huestes, unas grabaciones y todo, yo podría decir que con el debido respeto dejamos en sus manos, ustedes que son ahora los portadores de un proceso que se parte de lo innato, de la mística de la música, posteriormente para orientarla, dejaría en las manos la posibilidad, y hablando aquí directamente con Raíces, de gestionar un programa de música andina para Bogotá. O sea, ¿por qué? Mira,
yo estudié en la Cross, en Suiza, en Ginebra, estuve en los salones eminentes donde encontrabas pianos de cola, salones impecables, ¿sí? Yo digo que lamentablemente le hemos tenido miedo a esas pedagogías y esas fórmulas metodológicas que al contrario nos deben nutrir a nosotros, deben abrirse los espacios para que pues se pueda gestionar eso. Yo fui muy temeroso, no me metí, porque he debido llegar acá y decir, mire, aquí está mi cartón, estuve en Suiza, estoy allá, y lo he dicho, he estado en Suiza, pero evidentemente lo único que no ha permitido que las músicas de este contexto, el cual yo adoro la música andina, ¿sí?, es que no se ha regularizado, digamos, como material. Sí hay colegios donde hemos escuchado ojos azules, que los niños tocan esto con método Orff o sin método Orff, ¿sí? En todas partes la música andina ha sido, inclusive en las escuelas distritales, en los colegios distritales, perdón, ha sido muy bien acogida esta música, bien acogida. Han financiado la compra de instrumentos para esto, instrumentos que muchas veces desaparecen o se pierden, ¿sí? ¿Dónde está la posibilidad de competir con batuta, por ejemplo? Competir en ese sentido, ¿no? Competir inclusive con las otras miradas de las músicas colombianas contemporáneas, porque ya sabemos que hay los grandes maestros anteriores de la bandola, eso. Hoy en día los jóvenes promueven otro tipo de lenguajes, ¿sí? Entonces mi pregunta es, ¿volverías a hacer? Tú presentaste un trabajo hermosísimo donde el charango era el elemento central y estabas al lado de contrabajistas y bandolistas, como 8 creo, y ese instrumento fue el que te impulsó, te lanzó. ¿Volverías a hacerlo? Claro. Bueno, ese trabajo que me haces recordar fue con el grupo La Séptima, que es una pequeña estudiantina de música andina colombiana. Yo siento que fui muy afortunada en ser egresada de la ASAP, que es una escuela absolutamente abierta, que hace todo lo posible por formarte de una manera integral. Estuve en una época en la que el énfasis de la universidad eran las músicas caribe iberoamericanas, entonces tuve la oportunidad de aprender música andina colombiana porque no la conocía antes de entrar a la universidad, era solo música andina sudamericana, las músicas llaneras, bueno, las músicas académicas también occidentales, y eso me permitió conocer muchos músicos diversos de unas capacidades increíbles, y allí conocí a los compañeros de La Séptima. Nos presentamos con una composición mía, parte de mi trabajo de grado, y pues fue muy lindo el compartir, porque para ellos el charango era algo absolutamente exótico. Hace 10 años en la SAP el charango era absolutamente exótico, 10, 15 años, ahora es parte del programa y ya todos los chicos lo conocen y bueno, en fin, ya es una cátedra reconocida dentro del programa del proyecto curricular de artes musicales. Y a partir de eso que pasó con mi trabajo de grado y de esas prácticas y de llevar a escenarios como la Luis Ángel Arango, este tipo de músicas, se han ido generando otras cosas. Por ejemplo, lo que Santi propuso de trabajo de grado es una cosa maravillosa, porque está el charango también como protagonista y también el grupo de música andina como protagonista, y atrás tienes orquesta de instrumentos de cuerda frotada. Es una maravilla. Creo que ese tipo de expresiones, de combinación de esfuerzos, de experiencias, una de todo. fusiones sanas, digamos, para Sí. esta música. Sí, exacto, que se hacen con mucha rigurosidad, que se hacen con un carácter como de mucha responsabilidad respecto al asumir los géneros, al asumir las formas compositivas y también la orquestación o el arreglo que se haga
para el formato instrumental, pero claro que lo volvería a hacer y de hecho se está repitiendo en la SAP. Entonces, si ese tipo de cosas pudieran, digamos, estar en otros escenarios sería fantástico. Yo aspiro, me contaba Santi que eso es como un sueño, me gustaría algún día con, por ejemplo, la Orquesta Filarmónica Juvenil de Cámara de Bogotá, hacer ese programa de concierto de lo que compuso Santi y otras cosas que también están ahí en el tintero creándose en este momento. Listo. Entonces, tercera pregunta. Bueno, gracias. Bueno, yo más que una pregunta, creo que tengo una aporte de todas las cuestiones que comenten algo al respecto. Yo, según lo que veo y entiendo, pues, digamos que uno de los factores a los que se está enfrentando la música andina en este momento es, digamos, bueno, con referencia a lo que hablan de antes, es el aforo que se está logrando a través de pues, las distintas convocatorias. Yo creo que, según entiendo, eso tuvo algo que ver, el aforo, con que ya no existan en este momento inmediato espacios como Andina Parque, cosas como las que mencionaba ahorita, ¿no? Creo yo que como lo vienen hablando la maestra Tatiana, Santiago, como ya lo han dicho, no solamente en cuestiones musicales, sino en todo, se tiende a tener como transformaciones de el cómo hacer las cosas, ¿no? Que van evolucionando como con las distintas cosas que van pasando. Yo en estos momentos veo que es muy posible como trabajar en esa captación de aforo nuevamente para todas las propuestas. En lo personal yo soy de los que para mí todo es bacano, o sea, todo es como valioso. Me encanta escuchar como cosas muy tradicionales, esos sonidos ideales, pero si me llegan también con una propuesta de momento medio loca, con cosas raras, pues también me gusta, ¿no? Como que sí, me tiende a gustar como todo tipo de propuestas. Por lo mismo creo que no se debe perder nada, o sea, que deben persistir las cosas más tradicionales siempre, o sea, como que no dejar que se extingan por nada, y también abrir como espacios para lo nuevo. Yo creo que estamos en un momento bien chévere que a los artistas, y creo que es una de las cosas que yo más digo en todos los espacios, algunos están cansados de escucharme, pero que nos hace falta, de hecho, nuestra formación hoy en día, en todas las academias, en la SAB, en todas, es que nos enseñen cuáles son los métodos de difusión que existen hoy en día para lograr como captar ese aforo, ¿sí? Yo, digamos que por mi propia cuenta he estado como estudiando estos últimos meses cómo gestionar bien un proyecto a través de los medios sociales, redes, internet, todas estas cuestiones que realmente permiten unos resultados bastante buenos en términos de esto, porque pues hoy en día, gracias a Dios, que digamos que estas cosas permiten, no solamente se trata, digamos, de la cosa de yo publico en cualquier lado, sino se trata de cómo publico y cómo hago que esa publicación le llegue a personas a las que les puede interesar lo que yo hago, porque más a todo el mundo le gusta, ¿sí? Posiblemente una persona que es demasiado encerrada en escuchar heavy metal y que solamente le gusta eso, pues no le vamos a llevar con una propuesta de música andina y que le guste, no por cosas buenas ni malas, sino porque pues somos de diversos gustos. Yo veo que en la música andina existe una cosa y es que es algo muy internacional, ¿no? No es algo solamente de Colombia, como ya lo han dicho ellos, pues viene de varios países, o sea que no está muy lejos de ser una propuesta que bien trabajada en un plan de difusión bien bueno puede convocar un aforo mundial, ¿sí? Puede venderse en muchos lados. Creo que lo que realmente se debería trabajar es eso, o sea, cómo se pueden implementar nuevas estrategias de difusión para que se pueda conocer tanto el concepto, o sea, qué es la ideología que hay detrás de cada propuesta, como ellos lo dicen, pues es una cosa universal. Algunos lo hacen desde un ámbito espiritual, ancestral, otras personas no. Entonces el concepto de cada propuesta, cómo se puede hacer llegar a las personas a las que pueden llegar a conectarse con ese concepto para multiplicar ese número de aforo, para que pueda volver a existir espacios como la Andina del Parque, o para que algún día podamos tener un conversatorio con mucha más gente, que sería también algo muy interesante, ¿no? Pero que lo que quería decir. Realmente la cucharada de yo creo que uno de los factores de por qué a veces ciertos géneros no convocan tanto es porque se segmentan, ¿sí? Y hablo de la experiencia del canal, ¿no? Donde hemos intentado también hacer como festivales y convocatorias.
¿qué pasaría si, por ejemplo, hablamos de inclusión también y no hacer un festival en donde el eje transversal sea los sonidos latinoamericanos y donde podemos atraer gente de otros públicos para que conozcan lo que hago, para que ellos conozcan también otras sonoridades, ¿sí? Pero todos estemos en común unidad, ¿no? Creo que esa sería una buena propuesta, ¿no? Tendríamos desde jóvenes hasta viejos, hasta gente que sabe mucho del tema, gente que es neófita en el tema también, o gente que simplemente está en el género o conoce la música porque su amigo o su familiar interpreta un instrumento. Esa podría ser una buena estrategia, ¿no? Y no tratar de que, bueno, los que somos tradicionales hagamos un festival aquí solo para tradicionales, si vamos a hacer fusión, entonces los de fusión hacemos otro festival, porque juntos no podemos estar. Y creería que ese no es el sentir de los que nos gusta la música latinoamericana, ¿no? Que siempre promulgamos es un sentido como de comunidad y de unión. Para sumar a lo que acabas de decir. Bueno, muchas gracias. Entonces, vamos a tramitar 2 preguntas más y ahorita volvemos a abrir espacios para las preguntas porque si no, no vamos a alcanzar a abordar. Son 2 preguntas muy, muy pequeñitas, son quizá más sencillas de responder porque no abarcan una extensión muy grande, ¿listo? Entonces, la siguiente pregunta es del tema 3, escuelas, academias y universidades que contemplan estas músicas en sus programas. Supongo que ya hemos venido hablando un poco de eso, pero si hay algo que ampliar, lo podemos hacer. En este espacio pondremos en evidencia los espacios que existen en el ambiente no formal, formal y convencional, desde cursos, instituciones y universidades que ofrecen cualquier tipo de formación relacionada con músicas, aquí amplio un poco el término, músicas populares colombianas y latinoamericanas, expandiendo, como les decía. Entonces, la pregunta orientadora en específico es, ¿qué programas conocen y cuáles han sido los principales retos y tensiones que atraviesan? Bueno, yo conozco el Liceo Nuevo Chile, que me parece un espacio bellísimo, que es un espacio pues, desde la educación básica primaria, preescolar y básica primaria. Siempre ha estado como direccionado toda la parte musical hacia la música andina suramericana. Es un espacio que promueve desde ahí muchos saberes ancestrales y la ecología humana, bueno, en fin, es un lindo lugar. Yo participé como docente en la escuela chilenca que va los sábados durante 5 años, desde el 2000 al 2005, y ese espacio es muy valioso dentro de la educación media, básica y media. Luego, pues, la Academia Luis A. Cargo, que es un espacio de educación no formal, el proyecto curricular de artes musicales de la ASAP, y bueno, creo que en la Universidad Pedagógica también están muy abiertos a ese tipo de expresiones. También he sabido que, pues, si hablamos de música popular colombiana, la Universidad Javeriana también abrió un espacio importante que fue un diplomado en cuerdas pulsadas andinas y llaneras colombianas, y también sé que en la maestría están muy abiertos, pues de hecho hay maestría en interpretación de tiple y maestría en interpretación de bandola, que eso me parece tremendamente valioso. Esos son los espacios que yo conozco desde mi experiencia, pero sé que también en muchos colegios de Bogotá, de distintas clases sociales, en fin, existe la formación a partir de la música andina suramericana o como posibilidad. Por ejemplo, yo trabajé hace muchos años en el St. George de Inglaterra, es un colegio bastante gomelito, pero había un grupo de música andina y yo lo dirigí durante un año en ese colegio. Eso fue una experiencia bastante interesante. Bueno, aparte de los procesos que mencionó la maestra, yo vengo particularmente del grupo Salidos de Colegio, dirigido por 2 personas, Jessie Miranda y Milton Bernal, o sea, que creo que es uno de los semilleros importantes. Y pues particularmente estoy acá en representación del proceso de la Escuela Raíces. Creo que es realmente por lo que estoy acá al lado de estos 2 grandes maestros. Digamos que este proceso nace de la organización no gubernamental, la Fundación Social Sembrando Camino. Es una propuesta familiar y de amigos para crear una escuela de iniciación musical donde el eje transversal es la música andina latinoamericana, ya que todos los docentes y la organización en sí somos músicos andinos.
prácticamente esa es la razón. Entonces se crea aproximadamente en el 2010. Venimos trabajando con un concurso distrital y nacional que son apoyos concertados, tanto del Ministerio de Cultura como del Instituto Distrital de las Artes, y donde hemos venido ya estructurando un programa académico para iniciación musical de niños entre los 7 y los 18 años, basado estrictamente, digamos que en las músicas andinas latinoamericanas y en las músicas andinas colombianas. Este programa ha venido tomando, creo yo, una importancia grande en el ámbito de la formación musical para niños, ya que gracias a ese programa está este tipo de espacios como el Festival Raíces, donde tratamos ya de lo que se ha venido articulando como formación, también circularlo. Entonces, uno de los pilares fundamentales del Festival Raíces es la circulación y la visibilización de procesos de formación musical, donde tuvimos la chirimía al pateador, que es un proceso de formación en bossa con el formato de flautas de PVC, digamos que toda la mística que tiene la chirimía. Tuvimos también el Liceo del Nuevo Chile, del que mencionó la maestra, con su tropa de sicuris y haciendo música andina latinoamericana. Vamos a tener el grupo de proyección infantil de la Academia Luisa Calvo, que también tiene músicas latinoamericanas dentro de su trabajo, y está pues los grupos de nuestra escuela, que son la tropa de sicuris y son el grupo andino, formato guitarra, charango, vientos, percusión, voces y el bajo eléctrico. Entonces creo que ese es el proceso que hemos venido adelantando y por lo que estamos también acá congregados. Bueno, particularmente conozco, tuve la oportunidad también en la Universidad Javeriana de conocer la propuesta del maestro, pues que en paz descanse, Alejandro Zuleta, quien fue un maestro que tomó el método Kodály, que consiste en hacer el aprendizaje musical mediante la práctica coral, ¿sí? Pero pues el método Kodály pues, toma músicas tradicionales pues, de Europa, ¿sí? Músicas occidentales. Él tomó este método y lo adaptó pues, al contexto acá, que pues, eran las músicas tradicionales colombianas, y dentro de sus repertorio, porque tiene un libro que se llama Método Kodály Colombia, incluye música andina tradicional, incluye muchos cantos sonsureños de Nariño y varios sanjuanitos del Ecuador. Incluso pues ahí da la propuesta pues para, como son niveles, está dividido por niveles la propuesta, nivel 1, 2, 3, coral, está clasificado el repertorio, cómo se debe abordar, da sugerencias de hacer juegos con los niños, porque son cantos infantiles, pero son músicas tradicionales andinas. Entonces algo, pues les comparto ese dato para que si de pronto pues están interesados, está ese buen texto para poderlo abordar. Otro tipo de escuelas informales son pues las que se han hecho como tropas pequeñas en diferentes localidades de acá de la ciudad. Está la de Bosa, está la de Suba, está la de Soacha. Hay unas tropas que se han conformado, pues antes cuando estaba trabajando Fuerte, Zampoñas Urbanas, era como de pequeñas células que alimentaban la tropa grande de Bogotá, de comunidades zampoñas urbanas. Pero sin embargo ese trabajo sí lo conozco, que ha continuado en estas localidades. Y por último pues la otra parte pues que yo fui partícipe también en la Universidad Distrital, en la Facultad de Medio Ambiente, en la carrera de Tecnología en Topografía, se maneja una asignatura específica de música tradicional suramericana. Pues allá está ahorita en su momento el maestro Milton, creo que está todavía allá, y el maestro Julio Bonilla,
ellos están liderando este proyecto con muchachos pues, que están estudiando topografía, que no saben nada de música, pero que conforman su tropa o su grupo andino, lo que vaya evolucionando en el semestre, les muestran pues a grosso modo que es la música andina, los ritmos tradicionales, y pues ese trabajo se ha venido desarrollando, y al final de esa propuesta es que en el semestre se conforma un grupo que se llama Suamuxi, que es el grupo insignia de la facultad, donde los muchachos muestran pues, los resultados de lo que han tenido en el semestre. Entre otras, no está vinculado con bienestar en la universidad, es algo que hacen independientemente de esas... Literalmente con las uñas, porque mi instrumento, o sea, porque cuando yo estuve allá, solo había un bombo y 2 zampoñas, de las cuales 3 tubos servían y los demás rotos. Entonces pues ha sido ese trabajo así, sin embargo, pues es un trabajo muy valioso porque varios muchachos que llegan ahí no tienen ni idea de qué es una zampoña o qué es una quena, y pues conocen la música, y incluso varios continúan su formación y se motivan a continuar conociendo esta música. Disculpe, hago un pequeño aporte, y es que después de que sucede esto en la Bonilla, el profe Carlos Martínez también hace una incursión en la universidad, hace su cátedra de pensamiento Huizca, y después de esto salen los muchachos y abre, se hace un formato de música andina metal, se llama Inuk, se puede ver en YouTube, y se logra rescatar valores éticos y estéticos de la música andina con un mensaje muy fuerte acerca de lo que es la resistencia. Entonces les invito para que vean a Inuk como un grupo que también surgió por la Universidad Distrital, con personas, como dice el maestro, que no tenían ningún conocimiento, pero les gustaba la música, y fue tanto la interacción que hubo allí que se consolidó este grupo y está ahorita en todos los festivales que ahora hay algo muy particular, que es el festival que se hace metal Huizca, metal andino. Esa fusión es bien bonita también. Entonces les dejo la inquietud por si no lo conocen. También es importante esa necesidad. Bueno, la última pregunta es bastante coyuntural. Tiene que ver con pensar un poco en la generación de posibilidades de continuidad del trabajo de las músicas andinas, tanto para el desarrollo, por ejemplo, de conciertos como en espacios de educación formal y no formal. Y es la siguiente: ¿cómo es posible democratizar el acceso a los espacios de educación musical o de prácticas musicales, sobre todo en la coyuntura de la educación superior y pública? Hablo del congelamiento y la desfinanciación de los recursos para la educación pública. Eso por ejemplo, de tener la intención de trabajar con las redes, ¿cómo podemos hacer? ¿Cómo podemos impulsar el trabajo en red? ¿Qué visiones tienen ustedes de pronto frente a eso? ¿O ustedes también? Bueno, lo que puedo decir al respecto es que todos venimos con una misión a este mundo, y desde que hacemos nuestro aporte, desde esa misión que nos corresponde, creo que estamos trabajando en red. Yo particularmente desde el punto de vista académico puedo decir que pues he tenido el privilegio de que en la SAP me abran ese espacio, porque pues es un espacio absolutamente inédito, la cátedra de charango estoy hablando. De hecho, a los peruanos, a los bolivianos les parece increíble que en Colombia haya una cátedra de charango en una universidad, pero pues también les parece muy valioso. Entonces, digamos que la SAP es una institución que está muy abierta a los nuevos conocimientos, a los nuevos saberes, haciéndolos por supuesto de una manera rigurosa y muy responsable. Y desde ahí, digamos que yo como profesora de la cátedra, estoy muy abierta a recibir a quien quiera iniciar sus estudios. Por supuesto va a tener que hacer una preparación previa, pero
Ese espacio académico en la SAB, en la Luisa Calvo, está totalmente abierto como a formar nuevos músicos, a hacer escenario para mostrar propuestas, y de esa manera siento que puedo aportar a la red, porque la verdad no estoy muy conectada como con otras formas de difusión, y siento que esa puede ser labor de otros colaboradores en que cada quien aportando desde lo suyo pues pueda generar como un aporte, un granito de arena a formar una gran red, pero desde mi pedacito las puertas están absolutamente abiertas para todo el que quiera entrar. Bueno, en mi caso sí, también yo quiero pues dar mi aporte, y lo estoy dando desde mi labor docente, tanto en el colegio como en la universidad donde he podido también desarrollar mi trabajo, y específicamente es en el currículo, en la elaboración del currículo, donde es necesario e importante incluir estas temáticas pues para el aprendizaje de la música. Nosotros desde la escuela con los niños, incluyendo en el currículo este tipo de temáticas, hacemos esa labor de difusión y de conservación, y de igual forma pues cada uno de nosotros, si tenemos la posibilidad de participar en un diseño curricular, pues los invito a que en ese diseño curricular incluyamos las músicas tradicionales también. Yo sí quisiera como sintetizar el trabajo que se ha venido haciendo, y también tener una perspectiva de músico docente. O sea, creo que es una responsabilidad en esto que es músicas comunitarias, que nace de un concepto de comunidad, ¿no? De construcción de compañeros y de colectividades, que es la música también que nosotros hacemos, es transmitirla en diferentes contextos. No podemos esperar a una formalización como tal de la labor. Me refiero a que una clase particular es transmitir, es ya aportar en este sentir, en esta música andina latinoamericana, ya conformarnos, agruparnos desde diferentes perspectivas. Somos músicos, pero no todos se dedican a la práctica musical, y me refiero a la Escuela Raíces y a la Fundación Social Sembrando Camino. Somos un equipo de músicos que practican la música, en los cuales hay antropólogos, hay filósofos, hay historiadores, hay ingenieros, hay carpinteros. Entonces cada uno tiene una perspectiva diferente de cómo puede aportar en un proyecto de construcción. Esa construcción es algo que se ve reflejada pues en la Escuela Raíces y en el festival que estamos impulsando. Es un inicio y es una semilla que está acá gracias también a un esfuerzo de muchas personas anteriormente que nos formaron, nos enseñaron en estas músicas. Vemos como nosotros, el grupo Tierra Fértil, empezamos sin absolutamente saber nada. O sea, éramos los 2 hermanos, 3 primos, 2 amigos, que no teníamos ni idea de nada. Y empezamos a tocar y nos empezaron a enseñar. Conocimos también por medio del colegio un charango que llegó, la tradición familiar, listo, todo esto. Pero si no hay una persona que diga, yo le enseño, venga, haga esto así, pues eso no va a evolucionar. Entonces la necesidad también es de que como circuito nosotros entendamos que esto no lo va a hacer alguien más. Este festival no lo va a hacer otra entidad. Esta escuela no la va a hacer otra entidad. La cátedra de charango, por la cual es de la única opción que tenemos los músicos andinos latinoamericanos de graduarnos como músicos profesionales, en ese énfasis es gracias a la gestión de la maestra Tatiana, que inició una cátedra en la Academia Luisa Calvo, y un estudiante que dijo: yo quiero graduarme como charanguista, no como tiplista, no como bandolista, no como guitarrista eléctrico. Si se queda esperando a esa persona a que alguien le diga abramos la cátedra de charango, pues no se hubiera graduado nunca, o tal vez hubiera tenido que hacer un camino muy largo y graduarse de otro instrumento para poder obtener su título de músico, que fue lo que hizo la maestra. Entonces creo que sí es importante como tener en cuenta eso. O sea, uno
uno tiene que hacerlo, no hay que esperar tanto, no hay que pensarlo a veces tanto, porque pensando se le puede a uno dar la vida entera y no concretar proyectos que pueden cambiar en la vida de muchas personas. Entonces la invitación es a seguir construyendo esa red. Sí se está haciendo. Por ejemplo, el maestro Julián yo no lo conocía y lo pudimos conocer en el marco del festival. No conocíamos al maestro Julio Bonilla, no lo conocíamos. Sí sabíamos quién era, lo habíamos visto por ahí en algún lado, pero nunca habíamos hablado con él jamás, como músicos andinos de la ciudad de Bogotá. En este tipo de encuentros nos reconocemos y podemos trabajar ya para que siga creciendo esto. Bueno, muchas gracias. Ya cumplimos todas las preguntas de este lado. Entonces por el tiempo, vamos a abrir la posibilidad de hacer 3 preguntas más y concluimos pues el conversatorio. Si alguien tiene punto también, en vez de pregunta, una reflexión o quiere ir recogiendo las ideas, es también totalmente pertinente. Entonces, ¿alguien quiere preguntar algo? No sé, primero, ¿alguien más? O ya miraron. Listo. No, yo sinceramente les doy las gracias a ustedes a esta gestión que ustedes están haciendo. Yo he sido muy independiente después de haber pasado por muchas experiencias desde la música, desde el deseo de hacer como nuevas creaciones. Me impactó mucho el haber trabajado para Mucho Indio, que fue un proyecto de Teto Campo, donde para poder acceder a esas músicas tuvimos que llegar a las comunidades o que vinieran a nosotros y solicitar que nos permitieran hacer una música que es circular en todo momento. Y en esas pasamos por la experiencia de hacer música andina, pasamos por la experiencia de hacer música del Cauca, pasamos por la experiencia de hacer música de la Guajira. O sea, hay la posibilidad y hay un término que se utilizó allí, que es la música paleofuturista, que no es más que el rescate para pues colocar a disposición de la ciudad una nueva sonoridad. Esa fue directamente la causa. Pero yo sí quiero ofrecer mi servicio como músico. Yo tengo en este momento el espacio de la Fundación Gilberto Alzate Avendaño. Ahí yo estoy dictando talleres también para adultos y para niños. Lo hice anteriormente como durante 11 años, sin ninguna cuestión tan rigurosa, ¿no? Sin metodología, porque además me lo criticaron. Oye, hermano, pero sí quisiera unirme, ¿sí?, con la intención, así como lo propone decir, de poder como carimbar, se dice en portugués, de sellar una manera de la enseñanza de estos aprendizajes. Yo podría hablar de mucha experiencia con la música y todo, pero igual me da una gran envidia poder ver una clase tuya de charango, no sé. O sea, ¿cómo permitirnos entre los que hemos estado sumergidos en el conocimiento de estas músicas interlocutar, ¿sí?, independientemente de los egos, quitarnos esos egos para llegar y suministrar mayor conocimiento? Y eso se hace, obviamente, estamos hablando de algo que se llama un instrumento que se vuelve la extensión de mí. O sea, yo toco un instrumento que es mi extensión, es parte de mi cuerpo. O sea, estamos hablando de los diferentes niveles que hay con los instrumentos de viento, de percusión, de cuerdas, ¿sí? Y cada quien, pues yo he querido ser todero en muchas de estas cosas, pero evidentemente no he perfeccionado algunas. Y hay composiciones, y hay cosas, y funciona. Ese solitario en el que me encuentro es como también un grito que hago, ¿no? Por favor, permítame incursionar un poco en los espacios de ustedes. He visto a los maestros, a ti no he visto. Pues me emociona mucho lo que dice Tatiana, de ver que hay un trabajo muy oneroso, muy cuidadoso para reproducir la música aquí, con sinceridad, con corazón. Y para mí, en mi época, era con mística, ¿sí? Sigue siendo, porque pues el hecho de reunir a los músicos de ese otrora se puede hacer todavía.
volverlos a reunir. Y les digo la verdad, hubo mucho material que se quedó acunado ahí y no sucedió más nada. Y eso que le pasó a Chimisapagua, como lo que le pasó a Tichamaga en nuestra época, todavía se guarda un material allí que puede ser predecesor de pues, aprendizaje. Gracias por y perdone el abuso. Gracias. Muy bien. ¿Alguien más quiere intervenir? ¿Quiere preguntar? Más bien, al igual me sumo a la felicitación que debe existir en un país que es de ámbito de entraña indígena. Somos la mezcla, somos el mestizaje. Lo dice Emilio Yunis, la información genética que tenemos es para destacarla y no importa la mala conciencia política y la falta de compromiso político de nosotros, en lo poco que podamos hacer o lo mucho, empezar a cuestionarnos acerca del aporte que debemos hacer a cada uno de los nietos, así sean heredados o propios, para que sigamos resistiendo de una manera sublime, como es la música, como son los valores que de la música surgen, para darle contexto a nuestra identidad. Más que todo eso. ¿Alguien más quiere intervenir? Bueno, muy bien. Sí, dale. Quiero hacer como una reflexión hacia los maestros, a los que nos vamos a convertir en maestros. Pasa algo muy curioso y es que la pedagogía se convierte solamente en esperar todo lo que el maestro brinda y se queda ahí. Y se debe enseñar a los estudiantes a ser buenos estudiantes, que el proceso pedagógico sea de estudiante a profesor y de profesor a estudiante. Creo que también por eso no se ha abierto tanto espacio, porque el estudiante está esperando recibir y no da nada. Como sembrar esa reflexión de que el maestro también tiene que enseñarle al estudiante a ser un estudiante para que se sigan abriendo más espacios. Yo tenía solo una última cosita por decir respecto a los festivales que se están desarrollando ahorita en nuestro país de música andina. Es como una crítica constructiva, ¿sí? No es bueno comparar, pero en este caso yo creo que aplica. El Festival Raíces es un festival muy valioso, porque creo que ha permitido que los grupos presenten sus propuestas musicales de una manera auténtica, ¿sí? Sin pensar en lo que hablamos de la música popular, en el baile, en que yo quiero es la música solo para un efecto de placer, de diversión. Y creo que algunos de los festivales que se están desarrollando ahorita en nuestro país están cayendo en eso, ¿sí? Dar un estereotipo del grupo de música andina como que el grupo de música andina tiene conga, güiro, timbal y hacer lo que se conoce como raspa, y esto es música andina y se vende entonces en los pueblos. Entonces el grupo toca una hora, la gente se emborracha y baila, y entonces pues es una manifestación pues, muy respetable, pero creo que también nosotros como promotores de los festivales debemos también ayudar a formar. Esos festivales deben ser también un espacio de formación, donde pues podemos mostrar a la gente que la música andina pues tiene su parte sí, que nos hace mover el cuerpo, pero también nos hace escuchar, y yo creo que eso también nos falta mucho en los festivales, es crear esa conciencia de generar un hábito de escucha, de sentarse a apreciar a un grupo, a escuchar sus propuestas. Y pues yo creo que esto es algo que pues yo personalmente lo felicito mucho a Lucas y a Santiago, que ojalá sigan por el camino este festival, porque de verdad que esto sí creo que genera conciencia y forma. ¿Sí? Entonces,
Muchas gracias, no siendo más, en efecto, un aplauso para el maestro Jessy, para el maestro. Y a ustedes también por existir, muchas gracias. Les recuerdo que el festival aún sigue, tenemos 2 jornadas muy maravillosas, unos grupos excepcionales, con los cuales pues vamos a cerrar el festival. Los invitamos a que estén pendientes de las redes sociales y que nos ayuden a replicar la información para empezar a atraer más público, más aforo. Muchas gracias por todo. Gracias. Gracias.